Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Vidigaray, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, Martín. Martín, ¿qué te parece si hoy hablamos de ganadería? No solo desde el aspecto productivo, que bueno, es uno de los sectores más importantes del agro, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué impacto tiene en la economía nacional? Vos sabés que el otro día leía el Wall Street Journal, un artículo bastante profundo sobre Brasil. Y decía, bueno, dado que todos los commodities que Brasil exporta están con precios medios o medio bajos, nuestro consejo, el consejo de varios economistas a Brasil, era que se vuelque a la ganadería. Porque bueno, Brasil tiene exportaciones de carne bastante fuertes, pero el potencial que podría alcanzar es superior. Y la verdad que leyendo eso uno decía, si a Brasil la ganadería le puede traer divisas, ¿por qué no a la Argentina? Es que ya le trae. Fíjate que la principal empresa, la principal industria frigorífica del mundo es una empresa brasileña, JBS. O sea, son la economía, las empresas brasileñas han logrado nivel mundial gracias a la ganadería, uno de los sectores que hace, no sé, 40 años la carne brasileña no tenía ni remotamente la calidad de la carne argentina. O sea, cuando en el mundo se hablaba de carne, se hablaba de carne argentina. Así que bueno, para hablar te cuento una cosita chiquita, pero te voy a causar. Hace un tiempito estuve en San Pablo, fui a comer en un lugar de carnes y bueno, servían carne brasileña y en un momento la persona, el responsable, me dice: ¿sabés que nosotros querríamos servir carne argentina, que es más rica que la carne brasileña, pero tenemos problemas para conseguirla? Y sí, por la política de no vender carne argentina al mundo, la política que decidió el gobierno en los últimos, diría ya, 10 años. Preservar la carne dentro de la Argentina, no exportarla, y lo que hemos logrado es perder mercados, perder divisas, perder buena parte de la industria. Exacto. Pero hoy tenemos un invitado que bueno, sabe mucho de este tema, Ignacio Gómez Álzaga. Ignacio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ignacio es consignatario, especialista, está en el negocio, en la actividad hace muchos años. Ignacio, primero quería preguntarte cómo ves hoy a la ganadería, cómo está en este proceso saliendo, o sea, bueno, está en un periodo de la zafra, de los terneros. ¿Cómo estás viendo los próximos meses? Yo diría que estructuralmente la Argentina, no hay que olvidarse que en el año 2009-2010, digamos, se termina un proceso de liquidación de vientres y de stocks, que la Argentina prácticamente en 3 o 4 años se perdió más de 10 millones de cabezas. Nos las comimos, literalmente, ¿no? Esa caída grande en la producción produjo que la Argentina pasara de producir 3,5 millones de toneladas de carne a producir las actuales 2,8 millones toneladas, que es un nivel relativamente bajo para la Argentina, con un stock de 51 millones de cabezas que tiene hoy, cuando la Argentina históricamente en los años de equilibrio ha tenido entre 55 y 60 millones de cabezas. O sea que estamos con un potencial de producción mucho mayor, pero reducidos por una mala política del gobierno que llevó a que, digamos, se disminuyera la producción. Como decía recién Martín, es decir, por cuidar la mesa de los argentinos, dejamos de producir. Yo diría que hoy el negocio ganadero, dentro de esta descripción general que hice partiendo de esta base, está en un momento, yo te diría, con ganas de repuntar y empezar de vuelta a invertir y a producir más, pero con distintos problemas para poder hacer eso efectivo. Es decir, el stock está creciendo muy levemente, hay como una intención de los productores de aumentar los vientres y empezar a producir más, un poco producto de una expectativa de un mejor 2016 de la mano de un cambio de gobierno hacia un gobierno que tenga políticas más amigables hacia el campo. El problema es que la realidad de hoy no es tan buena y después el productor está descapitalizado, con lo cual le va a costar llevar todo este proceso adelante. Y ¿vos crees que eso se está dando un poco lo que comentaba Martín antes, que, por ejemplo, ante la caída del precio de los granos, de la soja, del maíz,
hay productores que se están replanteando, o hay zonas en las cuales se están replanteando volver a la ganadería. Yo diría que sí, es decir, todos los commodities han bajado de precio, desde el petróleo hasta los granos, todo. La carne, que también es un commodity, si bien tiene algunos elementos que producen mayor valor agregado y una mayor distinción en cuanto a calidades, yo diría que ha bajado menos que los demás. La situación internacional del mercado de la carne es un mercado favorable, que pese a la revaluación del dólar y todo, sigue siendo un valor interesante. El problema es que la competitividad interna es la que no funciona, y después yo creo que hay gente que está queriendo, en campos que no son tan buenos para la agricultura, en zonas alejadas a los puertos, que por costos no le dan para producir agricultura, o en campos, digamos, de zonas más secas y más marginales, están queriendo volver a la agricultura, volver a la ganadería, pero volver a la ganadería es un proceso que hace falta capital y hace falta tiempo, con lo cual va a tardar, y hace falta apoyo también gubernamental. O sea, si mañana cambiara la política oficial y digamos, si la política oficial fuera, se adaptara al mundo, permitiera vender carne argentina al exterior, ese proceso para poder estar listos para abastecer el mundo, si la política cambiara mañana, no estaría listo de una. De ninguna manera a corto plazo. Hay que pensar que la Argentina hace 10 años era un tercero, cuarto, quinto exportador mundial, hoy es 12avo, detrás de países que antes eran importadores netos, detrás de Guatemala, México, Paraguay, todos países que antes prácticamente no existían en el mercado internacional. Con lo cual, para tener el excedente de producción que hace falta, va a costar, yo diría, un proceso de no menos de 5 o 6 años. ¿Guatemala exporta más que Argentina? Sí. No, porque digo, los casos de Uruguay, aunque ya los internalizamos, Uruguay, Brasil, creo que hasta Paraguay, pero Guatemala no lo tenía como un productor ni siquiera ganadero. Sí, no, obviamente tiene una población muy chica, con lo cual tiene excedentes, pero México también está exportando más que la Argentina. O sea, hay una serie de oportunidades. ¿A quién están exportando estos países latinoamericanos? Yo diría básicamente a Estados Unidos y al Caribe, pero yo diría que básicamente nosotros tenemos un mercado en el cual Argentina podría entrar, que todavía no entra por problemas sanitarios y de malas negociaciones internacionales, más un cierto proteccionismo, que son México, que más allá de que exporte también importa, Estados Unidos, que es uno de los principales exportadores mundiales, pero también es uno de los principales importadores mundiales, y Canadá, que también exporta, pero importa. Nosotros tendríamos acceso a esos 3 mercados que son importantes, tendríamos acceso a Taiwán, a Corea, eventualmente a Japón, si pudiéramos pasar el estándar sanitario libre sin vacunación. Pero de todas formas todavía queda un porcentaje importante de mercado internacional que la Argentina hoy no tiene acceso por razones sanitarias, y podríamos tenerlo. Uruguay ya lo tiene y Brasil está en camino a tenerlo, también más avanzado que nosotros. Vos, Ignacio, ves que hoy el mercado internacional ya dejó esa tendencia proteccionista que había, no sé, en los años 70, en los años 80, que inclusive insistían con el tema de la aftosa. Hoy, no sé, parece que muchos de estos países quieren comer carne y ya no utilizan el argumento sanitario para comprar. ¿Está pasando eso? Está pasando eso, y aparte de una cosa, en esa época también esos países a veces subsidiaban la producción a un costo enorme para tener carne. Eso no pudo sostenerse más, fundamentalmente en Europa. Hay que pensar que Europa en la década del 90 era también de los principales exportadores mundiales de carne, más allá de que importara, ¿no? Entonces, yo diría que esos países hoy están preocupados por tener su abastecimiento de carne. Y yo me acuerdo siempre en algún congreso mundial de la carne y todo, las críticas que decían en Argentina por trabar las exportaciones, porque decía que distorsionaba el mercado mundial al no permitir acceso a la carne argentina con medidas artificiales al resto del mundo. Entonces, eso fue una crítica muy grande de Argentina, y me acuerdo que en un momento dado llegaron a preocuparse mucho los ministros de la Unión Europea para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, porque Argentina, que decían que era el emblemático de producir carne de calidad para Europa, no iba a estar en condiciones de proveerlo, y ahí se pasó justamente
a comprar más en Brasil e incluso comprar más en Estados Unidos, que prácticamente Estados Unidos no podía vender carne en Europa o está vendiendo carne en Europa. Cuando mencionaste una serie de países en los que Argentina podría tener acceso, no mencionaste a China. ¿Por qué? No, pues China tenemos acceso limitado todavía, estamos todavía haciendo convenios sanitarios. China yo diría que también ha habido un mito siempre con China. China era exportador neto de carne desde hace pocos años. De la mano del crecimiento económico, del mayor, digamos, nivel de ingreso de la población, empezó a consumir carne y rápidamente se convirtió en importador. Hoy en día yo diría que China va camino a convertirse en el primer importador mundial, con una característica que es que no solamente se importa directamente a China, sino que parte lo importa Hong Kong y lo importa Vietnam, y después a través de los lazos de comercio de esos países se redestina a China. China estamos entrando en este momento, todavía nos falta, yo diría que más volumen, más consistencia en la producción, más seguridad para que poder trabajar sin los permisos de exportación que traban el comercio, y fundamentalmente hay que también hacer los convenios sanitarios para poder entrar con la carne enfriada, que es la carne de mayor valor y más útil para que la Argentina exporte. ¿Y hoy a China con qué se está entrando? Estamos exportando, llegando en general básicamente con carne no de la mayor calidad, de carne congelada. Ajá, ajá. Hablaste de 50 y pico millones de cabezas de ganado en la Argentina. ¿Tenés presente más o menos cómo son esos números en otros países cercanos, en Brasil, Uruguay? Yo diría que Uruguay debe tener 12 millones de cabezas aproximadamente, Paraguay alrededor de 12 también, y Brasil 170 millones de cabezas de stock. Yo diría que Brasil ha hecho una política muy agresiva de crecimiento. Yo creo que Brasil en la década del 60 tenía 50 millones de cabezas, de la mano del avance sobre tierras de menor calidad y sobre los cerrados, en el Mato Grosso y toda esa zona digamos, que se fue desmontando, fue aumentando el stock, y también con un gran desarrollo del stock, de la productividad y de la industria frigorífica. Como bien decía Cristian hace un rato, el principal jugador del mundo hoy en el sector de la carne es una empresa brasileña, que ha comprado empresas en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay y en Australia. Claro, le fue mal igual a las empresas brasileñas en Argentina, ¿no? O sea, han tenido que cerrar. No pudieron desarrollarse. Yo de me acuerdo 7 plantas se quedaron con 2, o con una. En Argentina, a todos los jugadores extranjeros que ha habido en los últimos tiempos, no solamente JBS, sino a Marfrig, que es otro grupo brasileño importante, y también Cargill, que era uno de los principales jugadores. Increíble. Y también Tyson Foods, que eran los principales jugadores, también le fue mal. Pues la Argentina, pese a que tiene una carne que es considerada de la mejor del mundo, tenemos una particularidad que somos bastante complicados para manejarnos. Exacto. Qué increíble, ¿no? Que nombraste 4 gigantes mundiales de éxito en cualquier mercado, y acá no, con muchos problemas. Es para pensarlo bastante. Es para pensarlo, y realmente es un deber pendiente no solo de los políticos argentinos o de los que nos gobiernan, sino de todo el sector de la carne, para no producir un ordenamiento que produzca que la Argentina pueda funcionar razonablemente en el mercado de la carne, que debiera hacerlo. Ignacio, vamos a hacer una pausa y ya volvemos y seguimos hablando con vos. Vamos a hacer una pausa. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Acero es desarrollo. Acero es Ternium. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos hablando con Ignacio Gómez Álzaga. Ignacio es consignatario de Hacienda y titular de Álzaga Unzué. Cuando estamos hablando de las oportunidades perdidas, de todos los lugares a los que Argentina podría exportar y no exporta, ¿se le puede poner un número? ¿Cuánto podría exportar Argentina en dinero y hoy estamos dejando de exportar por las políticas del gobierno? No, yo en un primer momento diría que hoy en día, si toda la producción argentina de hoy fuera el consumo interno, no creo que se pudiera consumir mucho más allá de 65 kilos de carne por habitante por año, lo que es un consumo muy bajo, de los más bajos de la serie histórica de los últimos años. Entonces yo creo que para exportar hay que aumentar la producción primero y después, por suerte, digamos, la Argentina ha cubierto en gran parte ese espacio que ha dejado la carne vacuna con carne de pollo y también se está produciendo carne de cerdo que está creciendo para que sea un equilibrio entre las distintas alternativas cárnicas que tiene el consumidor. Yo diría que Argentina hoy está produciendo más o menos exportando alrededor de 200.000 toneladas por año, y la Argentina, digamos, en un equilibrio de un poco mayor producción, que para tener esa mayor producción no haría falta demasiado tiempo ni demasiada inversión, que es producir en vez de 62% de terneros por vaca, producir un 70% de terneros por vaca o 72%, que no sería difícil de alcanzar, y que el peso de faena, en vez de ser 220 la res, fuera 250, 260 kilos la res, es decir, dándole más peso a los animales. Con solo eso ya podría aumentar la producción y tener excedente exportable. Y después, el objetivo yo creo que sería tener un stock alrededor de los 60 millones de cabezas, ahí sí, en 3 o 4 o 5 años, en 5 años pongámosle, y ahí la Argentina podría exportar tranquilamente, en vez de los 200.000 toneladas, que hoy valdrán más o menos alrededor de $1.000 millones, podría exportar a lo mejor 2 millones de toneladas, y que podría ser alrededor de 10.000 millones de dólares a valores de hoy, más o menos. Ahora, Ignacio, ¿vos crees ahora, digamos, es muy probable que a partir de diciembre próximo empiezan a cambiar algunas reglas económicas? No lo sabemos. ¿Crees que es compatible con, como vos lo explicás, un modelo exportador, o sea, que la Argentina exporte carne sin que el consumo interno se resienta? ¿Es posible que el consenso de los economistas, de los políticos, logre entender esto alguna vez?
Yo creo que debiera ser así, porque yo no he visto jamás una cosa tan irracional como la que se hizo acá, que fue por artificialmente tener un producto barato que hubiera desaparecido, que desaparezca el producto. Es una cosa que es kafkiano, digamos, el esquema que hicieron. Lo único que hay que hacer en la Argentina es aumentar la producción, que se produzca más. Y no interferir en eso, en esas fuerzas que generan ese aumento de la producción. Yo creo que toda la cadena de la carne, es decir, desde los productores, pasando por los consignatarios, los industriales, los trabajadores, que verían también un gran efecto de empleo, toda la cadena de la carne está conteste en esto. Los únicos que no están son los funcionarios del gobierno, que por, yo no sé si intereses particulares o por realmente por ignorancia, digamos, ni siquiera se reúnen con la cadena de la carne para ver juntos qué se puede hacer para mejorar la cosa. Y están tomando medidas o han tomado medidas permanentemente en detrimento de la cadena de la carne y que han afectado a todos, repito, productores, industria, comercio, trabajadores, toda la cadena ha sido perjudicada por esto. Claro, y ni siquiera los consumidores se vieron beneficiados. Generalmente los que más se perjudican son los eslabones más débiles de la cadena, que son el criador y el consumidor, en las dos puntas. ¿Cómo está viendo el sector, o por lo menos colegas tuyos o gente con la que hablás, las propuestas sobre la carne de los distintos candidatos a presidente, de Macri, de Massa, de Scioli, Stolbizer? Yo te confieso que en lo personal o en lo que hemos visto últimamente no ha habido contactos todavía muy cercanos, digamos, con los futuros candidatos. Los va a haber, hay gente que se está reuniendo en este momento de la cadena como para tratar de conversar con los candidatos. Lo que expresan hasta el momento es que van a fomentar la producción. Hay gente que está alrededor de los candidatos, que es gente que conoce el sector y que por lo que hemos hablado con ellos serían proclives a una política de este tipo. Por eso digo que yo creo que hay una sensación de que esto va a cambiar. El problema es que tiene que darse el cambio realmente cuando llegue, digamos, el resultado de las elecciones. Y después, una cosa que debiera empezar ya a aumentar la producción para que tenga frutos el año que viene, hoy en día todavía no está muy clara como para que las fuerzas de la producción se dediquen se destinen 100% a eso. O sea, ese escenario de arrancar con una producción más fuerte o de inversión quizás se posponga para el año que viene, a la espera de, bueno, a ver si el año que viene ya hay políticas un poco... Yo creo que probablemente en el segundo semestre ya empiece. Lo que pasa es que el ciclo ganadero empieza en el mes de marzo. Como hablábamos hace un rato que empieza la zafra de terneros, en el mes de marzo, abril, mayo, el productor decide qué hace con su ternera hembra, si la guarda para cría o la engorda para faena, qué hace con la vaca vacía de tacto, si le da una nueva oportunidad o la manda para faena, qué hace con la vaca vieja, o le saca una cría más o la manda para faena. Es decir, todo ese escenario de cosas que es la base de la producción ganadera, se decide en marzo, abril y mayo. Pasado marzo, abril y mayo hay que esperar el otro año para iniciar un proceso de crecimiento en serio. Yo creo que todavía las fuerzas que hay hoy, si bien hay gente que está haciéndolo individualmente, en el conjunto la situación de falta de plata, falta de capital, digamos, y todavía incertidumbre y una situación de hoy que no es muy rentable, hace que no sea muy fuerte eso. En el segundo semestre va a haber un intento, pero ya fuera de época, con lo cual no va a poder madurar completamente. Ignacio, ¿y estás viendo que hay consultas de inversores en invertir en la ganadería, teniendo en cuenta que probablemente las perspectivas sean mejores en el mediano plazo? ¿Escuchaste alguna consulta o no? Yo diría intentos aislados, no es una cosa de todos los días o masiva. Y lo mismo, es decir, hay unos créditos que se dan con tasa subsidiada, que se llaman los créditos de línea productiva, que tienen una tasa del 19,5%, que son a 3 años, con 1 año de gracia, que esos créditos, en la medida que se los otorgan a los productores, los están tomando para comprar, pero el que no tiene ese crédito, no lo consigue, no está en condiciones de entrar en el negocio. Pero ese crédito
está funcionando, digamos. Hay productores comprando hacienda en base a eso. Ahora, igual lo que vos mencionabas de un potencial exportador de $1.000 millones, a mí me da la sensación de que quizás las mismas empresas que vinieron y se fueron, si las reglas de juego son un poco más claras y favorecen la inversión y el recupero de esa inversión, van a volver. Mira, yo lo que los inversores americanos se fueron. Los brasileros cerraron plantas, pero siguen estando con presencia y actividad, digamos, en un nivel reducido. Yo creo que si se han quedado con alguna planta, que algún día piensan volver. Lo que pasa es que la Argentina tiene que dar señales de que va a fomentar la producción y no va a seguir poniéndole estas trabas, digamos, disparatadas realmente que se pusieron, de bajar contenedores de los barcos, permiso de exportación, obligar a vender cortes subsidiados al mercado interno. Era toda una parafernalia de cosas que hacía imposible que los negocios funcionaran. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Hablamos con Ignacio Gómez Alza. Ignacio es consignatario y presidente de Alza Consué. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Ignacio. Cristian, nos vemos la semana que viene. El próximo miércoles. Bueno, gracias. Buena semana para todos.